cómo sale esto Perfecto. y después se lo subo, no hay problema. En cuanto a una de las cuestiones. La otra, no sé si será posible, pero sería muy útil, al menos en mi caso, si podrían explicitar los capítulos puntuales o las páginas de los determinados textos que tenemos que abordar, como para ir organizándonos y administrándonos con por ahí cierto margen de tiempo, justamente en la cursada de verano, que es lo que no abunda. Sí, no abunda el tiempo, para nada, exactamente. Y Es escaso. Eh, Sobre todo si alguno de ustedes trabaja. sí, Con lo cual se hace como más complicado. Bueno, los textos están indicados, ¿sí? A ver, déjenme ver si les puedo compartir de vuelta a la pantalla. y por último, Acá estamos profesor, en el campus. Dame un segundo y que después te vuelvo a preguntar, Matías. En el campus ustedes van a encontrar... Eh, Acá van a encontrar arriba siempre todo lo que es información importante y si hay alguna información de último momento y alguna cuestión que tengamos que avisar, se avisa desde ahí, pero también los docentes pueden a través del espacio del foro de prácticos hacerles llegar cualquier aviso. Tienen que estar atentos también a esto. La vertiginosidad que tiene el curso de verano hace que eso no sea demasiado problema. Con respecto a los trabajos prácticos, los textos los tienen aquí. El texto de Arié, el texto de Eduard Carr, Profe, más yo tengo una, adelante el texto tengo de una Fraser. consulta, perdón, ¿eh? Entonces, se bajan directamente el texto y allí ustedes tienen el texto que tienen que leer, ¿sí? De todas maneras, es importante también que ustedes se bajen de acá, que lean bien la modalidad de cursada. Muchas de las cosas que nosotros hemos conversado figuran, digamos, aquí en la modalidad de cursada, de cómo es que van a funcionar los teóricos, los prácticos, el espacio de seminarios, los links también, en realidad es este link, efectivamente, el régimen de promoción, y se bajan de acá el cronograma de prácticos, tanto de prácticos como de teóricos como de seminarios. Y ahí es un PDF en donde tienen pautado día a día qué texto, qué autor y qué es lo que van a ver en prácticos y en teórico y seminario. De todas maneras, respecto de seminario, vuelvo acá arriba, van al espacio del seminario y tienen una presentación de Lucía de los temas del seminario, tienen además todo un instructivo respecto de lo que se va a trabajar en el seminario y tienen, además del link, ya tienen subidos algunos capítulos y textos como para ir leyendo. Esto del tema del seminario, después lo vemos en el momento que trabajamos el tema de seminario. Pero allí tienen subido efectivamente el material y tienen aquí guías de lectura del seminario, que no son obligatorias. Las guías de lectura, tanto de prácticos, teóricos y seminarios, son para ayudarlos a ustedes. Ustedes no las tienen que presentar, el docente no las va a corregir, no es una cuestión, digamos, que ustedes tengan que presentarlas como una tarea, en realidad, ¿sí? Son como para acompañar, ayudar, digamos, el trabajo de lectura que hacen ustedes. Y tenías una pregunta más, Matías. Sí, en realidad era un aporte que por ahí podía hacer. Muchos de los textos que estaban con visualizaciones por ahí un poco molestas a veces para ver desde la computadora, las reedité y si sería posible se los podría compartir para que tengan una versión que es más fácil de ver desde la computadora o incluso para imprimir.
Con todo gusto, ningún problema, desde luego. No sé por qué medio, pero para que ya les quede. De hecho, por ejemplo, el texto de Aries lo digitalicé completamente. Bárbaro, bárbaro, perfecto, perfecto. Pasáselo al docente de prácticos, lo que tengas, y que después lo haces llegar al JTP y a mí, que fundamentalmente el JTP es el que se ocupa del tema del campus, ¿sabes? Muchas gracias, profesor. No, por favor, bajen la mano una vez que ya hablaron, así quedan. Bueno, y está Sol, también Sí, que ha levantado la mano. hola profe, disculpe, quería consultarle en qué días y horarios son los seminarios, que eso no me quedó claro. Toda la cursada es lunes, miércoles y viernes. Toda la cursada es lunes, miércoles y viernes. La materia, digamos, como se compacta lo que es un encuentro semanal, tanto de práctico como de seminario y de teóricos de la cursada tradicional, no tenemos más opciones, ya que, digamos, tiene que ser 3 veces por semana para cumplir con el cronograma y la carga horaria. Es lunes, miércoles y viernes. A las 14:30 es el espacio de teórico. Después continúa el espacio de seminario, y después a las 18 horas el práctico. En algunas situaciones vamos a ver que el espacio teórico y de seminario va a ser más extenso, y en otras va a ser un poquito menos extenso. Depende Es de de- cuánto me extienda yo, Profe, fundamentalmente. es decir que a las 16:15 más o menos empezaría la clase de seminario. No siempre, no siempre. Ah, varía. Porque va a variar, ¿sabes por qué? Porque hay algunos teóricos que van a ser cortitos que yo voy a dar. Entonces me parece que no tiene sentido, digamos, si yo doy un teórico de 1 hora, bueno, arrancamos directamente con el de seminario, así después les queda un espacio de tiempo más importante antes de la clase del práctico, ¿sí? Lo que es seguro que 14:30 arrancamos con el espacio de teórico, y pegado a eso, con un intervalo de última de 10 minutos, el seminario. Profesor, una consulta con Dale. respecto al tema de las páginas que alguien le consultó. Hoy Sí, en el grupo de WhatsApp lo que surgió es que teníamos dudas respecto al texto de Freud del chiste, porque lo que aparece es el tomo completo. Eh, entonces, yo por ejemplo en diciembre me mandé a imprimir todo y me imprimí el tomo completo. No creo que tengamos que leer el tomo completo, no, no, pero no es el tomo completo. Pregúntenle al docente de práctico, ¿sí? Pero fundamentalmente es la parte del chiste que se llama la técnica del chiste, ¿sí? bárbaro, Lo que van gracias. a trabajar. Pero pregúntenle al docente de prácticos, ¿sí? Los Gracias. textos de prácticos, si hay alguna duda, le consultan al docente de prácticos, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale. Mi consulta es, bueno, usted dijo que entonces seminario y teórico vendrían pegados en el horario, ¿no? Nosotros tenemos a las 18 el práctico. ¿Usted a qué hora dijo Exacto. o sea, estaría justo terminando antes el teórico, antes de nuestro práctico? Sí, teórico y seminario termina antes del práctico, sí, sí, sí. Alguna Ahí, vez va a terminar medio justo y otra vez va a terminar bastante antes, sí. está bien. Entonces, el material que está subido a la web, donde está Rosy, el que figura en seminario, también figura en teórico, ¿eso es como un complemento? Yo pensé que esas eran las clases de alguna manera para seguir. Es Son clases perfecto lo que sincrónicas. decís. Es Mm. perfecto lo que decís, Carolina. Los teóricos que da Lucía, ustedes tienen que trabajar lo que es el teórico que da Lucía, y lo que yo doy, al revés, complementa lo que está trabajado en el teórico que está subido de Lucía Rossi. ¿Sí? Entonces, el teórico que está subido de Lucía, tienen que escucharlo, está subido el video y también está desgrabado, Sí, lo vi. ¿sí? Ustedes tienen para ver el teórico y también para poder leerlo, ¿sí? Lo que yo doy en el espacio de teóricos complementa lo que da Lucía.
Distinto es en el espacio de seminario. En el espacio de seminario hay que tomar, esos son 2 videos muy cortitos de Lucía, ¿sí? Que hace un panorámico, y después nada, y después el resto me van a tener que bancar a mí. Es así. Bueno, con mucho gusto. Preguntaré a nadie, así, ¿no? Bueno, gracias, profe. Ok. Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? Sí, ¿puedo hacer Hola, una profe. pregunta rapidito? ¿A quién le quedó Disculpen, ¿me puedo hacer una pregunta? ¿A mí? No sé. A Caterín y también a Tatiana. Bueno, Caterín, estabas antes vos. Bajen la mano los que ya hablaron y preguntaron. Y tratemos de dejar las preguntas como para el final, les pido, sobre todo que son preguntas administrativas, porque si no, se corta el hilo de la clase. Pero dale, arrancá, Caterín, decime. Sí, quería saber, sé que falta bastante, pero para seguir organizando, el tema de la pregunta integradora. Habían compañeros que decían que no se incluía lo de seminarios, pero yo supongo que al ser integradora se incluye todo. No, está bien. No va lo de seminarios. Seminarios es lo que les acabo de decir. Es importante que esto les quede claro. Práctico y teórico son un nudo que se evalúa en el primer informe, ¿sí? En el informe que ustedes tienen, que ya les puedo decir la fecha del informe. El 11. Para el 7/2, el informe, ¿sí? Para el 7 de febrero. O sea, en el informe entra hasta GUNT y ustedes trabajan en prácticos y teóricos lo que se va a evaluar en el informe. Okay. Después también en la pregunta integradora se evalúa lo que se ve en práctico y teórico. Además del trabajo que tenemos que realizar. La pregunta integradora se llama integradora porque integra lo que vieron después del informe, después de GUNT, con lo que vieron al comienzo. ¿Sí? Entonces, una pregunta muy amplia que interroga desde lo contemporáneo la modernidad. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿sí? Pero desde el pensamiento contemporáneo se interroga la modernidad y se articula, ¿sí? Entonces, y la integradora, recuerden que es presencial. Bueno, el espacio de seminario tiene su propia evaluación, que es una consigna que la van a tener que descargar del campus el día y horario que está fijado en el cronograma. Hacen la consigna, la responden y después lo suben al campus. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, perfecto. La consigna de seminario tiene una calificación cualitativa. Va por aprobado, desaprobado. ¿Sí? Para poder aprobar la materia, ustedes tienen que tener aprobado en el seminario. Para poder promocionar la materia sin tener que rendir el examen final, ustedes tienen que sacarse 7 en las evaluaciones y aprobar el seminario. ¿Se entienden, Sí, chicos? Sí, gracias. Bien, bien. Bueno, ¿qué más quedaba? Tatiana tenía una pregunta, creo. Sí, en realidad es una pregunta que nada que ver también, pero no sé acá si hay chat, no entiendo esta. No importa. Porque escuché que Julieta y Nadia estaban hablando de un grupo de WhatsApp y yo no lo encontré en el campus o no lo veo, no sé. Esas son cosas que arman ustedes. Sí, pero no. Y a veces dejan afuera a alguien, ¿viste? Si alguna me puede decir cómo acceder. Eso era.
El chat es solo para los que formaban parte de la clase. Como que Sí, tenía que yo ser- creo que cada grupo de cada comisión arma un chat. Perdón. Después vieron cómo son estos chats, hay un chat dentro del otro chat, en fin. Pero esa es una historia en la cual no Se puede pienso. ingresar, Bueno, se puede ingresar desde el perfil de Ledi en Instagram. Sí, porque Ah, en general los tenés Ahí que está. buscar en Facebook, los grupos de cada materia, y chicos, siempre miren que esto hay queda todo un grabado cuatrimestre para la nuevo. posteridad, ¿eh? Acá, a pedido de Matías, yo lo grabé y esto sube y queda para la posteridad. En cada cuatrimestre se forma Es un más fácil entrar diferente. desde Ledi, que tiene una historia que está. ok. Gracias, chicas, gracias. De nada. Bueno, retomemos un poco el libro de la clase porque nos estamos yendo un poco por las redes, justamente. Bueno, nosotros volvemos a nuestro punto. Habíamos empezado a interrogar una de las patas de dónde estamos parados, porque ¿dónde estamos parados? En historia de la psicología, y lo que nos toca trabajar es historia de la psicología. Y una de las cuestiones que interrogamos es ¿qué entendemos por el trabajo del historiador? ¿Cómo procede la historia? Y nosotros ahí situamos algunas cuestiones que hacen que pensemos algunos elementos. En primer lugar, la noción de hecho como hecho histórico. Dijimos que el hecho no es un dato natural, sino que es una construcción. Y en ese punto es una construcción discursiva, ¿sí? Es decir, que el trabajo del historiador es fundamentalmente narrativo. Ustedes conocen la historia porque alguien se las contó, porque la leyeron, porque alguien la escribió. La otra cuestión fundamental que tiene que ver con el trabajo del historiador y que habíamos visto es cómo es que juega la relación pasado-presente, donde no hay una linealidad que vaya del pasado al presente y donde digamos, el presente es causa del pasado. ¿Sí? Y el pasado es algo que está ahí quieto, inamovible, y que una vez que se generó, produce nuestro presente. Lo que vimos es que efectivamente el pasado cambia, y cambia en la medida en que cambia nuestro presente, pero también en la medida en que el historiador es quien construye un relato y es alguien que está comprometido con una lectura de la realidad y con su tiempo. El compromiso del historiador hace que ese pasado se muestre siempre no como algo objetivo, sino como un recorte de lo que fue. Y ese recorte de lo que fue, por eso es que siempre hay revisiones históricas, puede ir modificándose. ¿En función de qué? En función de que el presente cambie. ¿Sí? Entonces, en este punto, la historia se construye narrativamente a partir de este ejercicio de historiar que hace el historiador en la selección, como dice Carr, que opera sobre los documentos. ¿Sí? Hay también distintas cuestiones, ustedes seguramente algunas empezaron a ver en prácticos, en donde hay modos de historiar que hacen que, por ejemplo, la mirada que tiene la tradición anglosajona, fundamentalmente Edward Carr, que es el autor que ustedes tienen ahí como referencia, entiende el desarrollo histórico como un proceso gradual de cambio, ¿no? Cuando en realidad hay otras miradas, como la historiografía francesa, en autores como por ejemplo Philippe Barrier, que ven, digamos, la historia más de una perspectiva estructural. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los momentos históricos tienen coordenadas y representan una mentalidad que es propia de un determinado momento histórico. Cuando nosotros
tomamos un hecho del siglo XIX o del siglo XV o del siglo XX, ese hecho es legible en el contexto del siglo XIX, del siglo XV o del siglo XX. Y es característico y es representativo de esa mentalidad. Es por eso que tampoco podemos hacer lecturas con nuestra cosmovisión respecto de, bueno, lo que pensaba el hombre de la Edad Media, lo que pensaba el hombre de la modernidad, ¿sí? En el 1600, en el 1700 o en el 1500, donde todavía, digamos, había una creencia en, por ejemplo, las brujas que se quemaban en la hoguera y había una cantidad de temores respecto de ciertas supersticiones medievales, ¿no? En donde esa era la manera de entender el mundo. Ese ideario, esa subjetividad, es propia de ese momento histórico. Entonces, en ese punto, esa manera de ser de la subjetividad en ese momento histórico responde a una estructura de un contexto que es específico de ese periodo, de ese momento, de esa mentalidad. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones me parece que es importante tener presentes también, porque cuando nosotros historizamos, también podemos encontrarnos con cómo es que no se dio cuenta de que podía haber hecho tal cosa o tal otra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La idea de que la Tierra era redonda, o digamos que gira la Tierra y que gira alrededor del Sol, ¿sí? Ustedes saben qué gran problema tuvo Galileo justamente por plantear la cuestión del movimiento de los astros, el movimiento terrestre, ¿sí? Que fue excomulgado, que fue encarcelado, que fue enjuiciado por la Inquisición justamente, simplemente por afirmar una observación científica que su tiempo no estaba preparado para aceptar. Bien, entonces este es un punto que es importante que tengamos presente respecto de lo que es la historia. Y allí, efectivamente, tenemos estos dos autores que funcionan como referencia, que son Edouard Carr y Philippe Arié, que son los que nos permiten pensar de algún modo cómo es que procede, cómo es que trabaja el historiador desde la perspectiva contemporánea. ¿Sí? Ahora bien, dijimos que nuestro métier no es simplemente la historia, sino la historia de la psicología. Es decir, hacemos historia de un determinado objeto. En este caso, ese objeto es la psicología. Podría ser la historia de la física, podría ser la historia de las matemáticas, podría ser la historia de las mujeres, podría ser la historia de la infancia. Uno podría tomar determinados objetos diferenciales para hacer la historia. Pero en nuestro caso es una determinada disciplina, que es la psicología. Podemos decir que en este punto, ¿no?, de lo que se trata es de cierta acepción de la historia de la ciencia. ¿Sí? Ahora bien, la gran pregunta que nos podemos hacer, ya que nos preguntamos qué es la historia, es, bueno, ¿qué es la psicología? Vamos a hacer algo interactivo, ya que ustedes tienen ganas de conversar, porque los vi muy conversadores y hacían preguntas y muy activos. Entonces, a ver, ustedes decidieron estudiar psicología, compañeros, con lo cual saben perfectamente qué es lo que quieren. ¿Qué es la psicología? Se la puede entender como la ciencia que estudia, la ciencia que estudia el comportamiento humano.
Ciencia que estudia el comportamiento humano. Vamos a copiar y a poner un poquitito más acá abajo, ¿no? ¿No es el estudio del alma? Psicología. Hay diferentes acepciones según las escuelas. Para algunos es el Sí, yo estudio de la diría- conciencia, para otros es el estudio de la conducta. Yo diría Creo que que- toda la cuestión creo que- emocional del sujeto. Creo que en una cuestión más general es una ciencia, pero después se subdivide, depende del objeto de estudio de cada, por ahí, exponente o referente o escuela de interés. Creo que es una forma también de relacionarlo con la historia y de la subjetividad que remarcan los autores que estuvimos leyendo. Te entendí a medias, Bautista, lo que dijiste, si lo podés repetir. ¿Qué, ¿Se escucha mal por el micrófono? O yo lo entendí mal. Estudia el ser humano y la relación con los demás y el comportamiento con la sociedad también. ¿La sociología también estudia eso o no? La Sí, yo no antropología apuntaría también. tanto a los comportamientos, porque hay muchas cuestiones que son patologías, sufrimientos, que por ahí no implican comportamientos visibles, digamos. Todo lo que ¿Pero la tiene que ver con lo psicología se ocupa de la emocional. patología? No, bueno, con el sufrimiento. Pregunto, ¿eh? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Se ocupa de la conducta humana en general. También También se abordaría estudia eso. También se estudia el inconsciente. Dolencias, sí, el sufrimiento también me Estudio parece. de la mente. Consciente. ¿Cómo es? La Yo mente. creo que- Bautista, dale, que. Por favor. Creo que es una ciencia en general, pero que depende después del objeto de estudio que decida la persona que lo estudia y el exponente y su forma de historiar o su meta también del método que tenga. También, bueno, se puede relacionar con lo que vimos en relación a la historia y demás de estos autores de Carr, de Strasser, de Ariel. Creo que depende mucho del método de la persona que lo decía estudiar, del objeto de estudio, por ejemplo, Freud quería estudiar el inconsciente, Watson cómo se adaptaba el individuo al ambiente, y bueno, y demás, otras personas quisieron estudiar la conducta, y creo que se fueron a lo largo de la historia justamente de lo que estamos viendo, que muchos fueron contradiciendo, o por ejemplo Kuhn planteó la conciencia y después alguien la quiso refutar y ahí salió lo del conductismo y bueno, y así como que se fueron formulando distintas perspectivas a lo largo de la historia. No se puede decir de forma explícita que estudia, creo que la psicología o que es, sino que es algo mucho más abarcativo. Bien, ahora sí te escuché. A ver, vamos a tomar estas cosas que ustedes plantearon. ¿No es la ciencia del alma también? Vamos a contar con esto, ciencia del alma. Bien, pero vamos a tomar todo esto que ustedes plantearon respecto de la psicología, ¿sí? Hay distintas cuestiones que ustedes mencionaron acá, pero una cuestión que me parece muy interesante es que nos demos cuenta, de algún modo, que la pregunta ¿por qué es la psicología? Nosotros que nos dedicamos a la psicología, es una pregunta que nos concierne, que nos implica y que nos compromete. Es decir, es una pregunta con la cual no nos podemos hacer los distraídos. Y en este punto, fíjense que ante la pregunta por la psicología, lo que apareció en boca de ustedes es una diversidad sumamente rica, heterogénea al mismo tiempo y muy variada de maneras de abordar lo que podemos llamar de un modo muy general los hechos psicológicos, ¿sí? Y de algún modo lo que ustedes hicieron casi de un modo intuitivo es un recorrido histórico de la psicología, porque hablaron de Wundt, hablaron del comportamiento, Watson o el conductismo, hablaron del inconsciente, hablaron de la mente, que es algo que pervive a través de distintas escuelas de la psicología,
Y ahí efectivamente ustedes hicieron como referencia a distintos momentos y distintos discursos, a distintos autores, a distintos hechos de la psicología. Entonces, me parece que esto yo lo quería remarcar, ¿por qué? Porque aparte siempre ocurre, digamos, cada vez que surge este tema, porque las respuestas suelen ir un poco por ese lado. Cuando alguien se pregunta qué es la psicología, empieza a haber un debate, inevitablemente. La psicología, bueno, no tiene, digamos, una definición estricta, o no hay una psicología sola, hay distintas psicologías, o hay distintos métodos, distintos hechos de psicología. Bueno, está la conducta, está el inconsciente. Terminamos efectivamente dando cuenta de la psicología desde la perspectiva histórica. Y esto me parece que es muy importante para nosotros, porque si hay algo para lo cual sirve esta materia, historia de la psicología, es para dar cuenta de esto que realmente nos compromete, que es la pregunta por la psicología. ¿Qué es la psicología? La respuesta solamente puede ser una respuesta histórica del desarrollo de su campo disciplinar, de su campo epistémico, y cuál es de algún modo el ensamblado teórico, conceptual, que permite dar cuenta de este campo heterogéneo que llamamos psicología. Ahora, también fíjense ustedes que qué interesante, ¿no? Situaron, por un lado, ciencia que estudia el comportamiento. El término ciencia lo trajeron varias veces. Algunos ciencia que estudia el comportamiento, otros ciencia que estudia la mente, otros ciencia en general. Bueno, ahora, toda la psicología no sería abarcable desde la ciencia. ¿Cómo, cómo? Solo una parte de la psicología es abarcable desde la ciencia. Bueno, este es un punto interesante, ¿sí? Este es un punto interesante. A ver, la psicología es una ciencia, ponele, dale. ¿Es una ciencia biológica? ¿Es una ciencia humanista? ¿Es una ciencia conjetural? ¿Es una ciencia psicológica? Todas ellas. Todas ellas. Todas ellas. Efectivamente. Efectivamente. Depende desde la perspectiva con que se la aborde. Efectivamente. Ustedes lo van a ver en el transcurso de la materia, pero seguramente deben haber visto en alguna que otra ocasión en el desarrollo formativo de ustedes, las polémicas entre las distintas corrientes, escuelas, autores, un tipo medio fundamentalista que siempre estuvo tirando petardos, ¿no? En el campo de la psicología fue nuestro querido amigo Watson, ¿sí? Que criticaba a Wundt, que más allá de que era el padre de la psicología, dijo, mira, padre nada. En realidad, hay que matar al padre. Eso era freudiano, parece Watson, porque, en definitiva, lo que él planteaba es que lo que hacía Wundt no era ciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia no era observable. Y lo único que era observable era el comportamiento, la acción. Y ahí tenemos una guía para orientarnos. ¿Por qué? Porque si prestamos atención a lo que dice Watson, él dice, lo único que es observable es la acción. Por lo tanto, la conciencia no es observable, no puede ser objeto de estudio de la psicología. Tenemos que guiarnos por lo observable, es el comportamiento. Él ya tiene una idea de cómo es que debiera ser la psicología. Él ya tiene una idea, porque él ya tiene una idea de ciencia, porque para él la ciencia solamente es ciencia de lo observable. Pero lo observable también en los términos en los que lo entendía Watson, porque hay otros autores que entienden también la observación, pero en otros términos. O sea que en este punto lo que nos encontramos es con otra pregunta que incluso va más allá de
la psicología como tal. ¿Sí? Dejemos aquí la psicología, que en definitiva la pregunta por la psicología la vamos a ir resolviendo a lo largo de la cursada, que es la psicología, ya que en definitiva, como lo vimos, es una pregunta histórica. Ahora, lo que efectivamente podemos decir es que hay ahí algo que se pone en juego que va más allá de la psicología como tal, que tiene que ver con el campo del conocimiento, con el campo de la ciencia, es decir, con cómo es que se establecen los hechos científicos. Y aquí hay un autor que nos va a dar una mano, del cual supongo que ustedes ya estuvieron viendo algo, que es Strasser. ¿Sí? Strasser, que tiene un texto que se llama Miseria y grandeza del hecho. Miseria y grandeza del hecho. Yo quiero tomar 2 o 3 cuestiones que me parece importante situar en relación a Strasser, que luego ustedes lo van a trabajar más puntualmente en los prácticos con los docentes. ¿O ya lo empezaron a ver Strasser con los docentes? Hoy lo empezaríamos. Hoy. ¿Podría hacer un aporte? Dale. No sé, creo que se relaciona, pero en el libro de Carr dice que Parsons calificó a la ciencia como sistema selectivo de operaciones cognitivas hacia la realidad, que tiene un poco de relación con esto de la ciencia. Sí, a ver, tengamos en cuenta una cuestión. Ahí lo que está tratando de cercar Edward Carr, por eso yo les hice esta división, estos autores, Carr y Arié, trabajan sobre la cuestión del hecho como hecho histórico. Ahora nos vamos a acercar con Strasser a la cuestión también del hecho, vamos a ponerlo en una página abajo ya que estamos, del hecho científico. Justamente lo que se plantea Strasser es cómo es que progresa la episteme. La episteme es el conocimiento. Y cómo es que la episteme ha logrado establecer parámetros para validar científicamente los hechos en tanto objetivos. ¿Sí? Entonces, en este punto... Profe, ¿puede repetir lo último? A mí me cuesta ¿Cómo mucho ha repetir logrado? porque no tengo nada anotado. Lo que digo es que, digamos, lo que va a plantear Strasser es cómo es que la episteme progresa en la construcción del conocimiento y cómo es que establece parámetros para validar un conocimiento como un conocimiento válido científicamente. Pero Strasser parte de una pregunta primera, de una pregunta anterior. Una cuestión que me parece importante que ustedes tienen que tener presente es que el texto de Strasser está presentado por este autor. Este autor, Strasser, es un filósofo, el texto es de los años 50, o sea que es un texto bastante contemporáneo, por así decir. Es un texto que presenta este autor en un coloquio que se realiza en Royaumont, en Francia, en homenaje a Edmund Husserl. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Se me plantó una I, Edmund Husserl. Husserl, un autor sobre el cual posiblemente volvamos un poco más adelante, sobre todo con Merleau-Ponty.
Ahora vamos a ver por qué. Porque Husserl es un filósofo de fines del siglo XIX, muy comienzos del siglo XX, que es considerado el padre de una corriente filosófica que se llamó fenomenología. Fenomenología. Es considerado el padre de la fenomenología. De algún modo, seguidores de Husserl han sido Merleau-Ponty, Sartre y también Heidegger. Y en algún punto también Dilthey. Han abrevado en lo que es el pensamiento de Husserl. Ahora bien, ¿por qué les hago este comentario? Les hago este comentario porque Strasser es un filósofo que pertenece a la corriente filosófica que ha fundado Husserl, que es la fenomenología. Por eso, el texto Miseria y grandeza del hecho, Miseria y grandeza del hecho, tiene un subtítulo abajo que dice una meditación fenomenológica, porque es un coloquio que está dedicado a homenajear a Husserl después de no sé cuántos años de la muerte de Husserl, ¿sí? ¿Y qué es lo que toma este autor de Husserl y a dónde apunta Strasser? Apunta a que Husserl se dio cuenta, él estaba hacia el final del siglo XIX, se dio cuenta de lo que él daba en llamar los vicios, por así decir, del positivismo científico, ¿sí? Del positivismo objetivista. Del positivismo objetivista. Lo que él va a retomar muy al comienzo del texto, ustedes lo van a ver, y es que él va a decir que Husserl acomete contra la idea que tiene el positivismo de construir una naturaleza objetiva, pero sin tener en cuenta al sujeto para el cual esa naturaleza es naturaleza. Es decir, la crítica de Strasser va a retomar el planteo crítico de Husserl hacia el positivismo, que es que descarta la subjetividad, no tiene en cuenta al sujeto. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, efectivamente, lo que encuentra Husserl y nos trae Strasser en su texto es que hay una crítica que realizar al positivismo objetivista porque esa objetividad se logra descartando al sujeto para el cual la naturaleza es naturaleza. Entonces, lo que Strasser se va a preguntar es ¿de dónde sale esta idea? ¿De dónde surge esta pasión por construir una naturaleza objetiva? ¿Y cómo es que surge esta idea de que es posible sustraer al sujeto en la consideración de la naturaleza? Y lo que va a plantear es que para eso es necesario ir a el momento en el cual se constituye la modernidad. Es decir, a partir de que aparece la ciencia moderna, fundamentalmente con Galileo. Fundamentalmente con Galileo. Y va a plantear que hay un modelo fisicalista que tiene que ver con el modelo, digamos, que surge en la modernidad de la física, en donde se toma como ideal y como modelo la construcción del hecho en física. En la modernidad, cuando hablamos de la modernidad, tengamos presente, esto después lo voy a retomar en la clase que viene,
porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las coordenadas de la modernidad. Hoy lo empezamos a ver y seguramente van a ver algunas cosas con sus docentes de prácticos, pero la vez que viene es importante que lo sigamos trabajando. La modernidad no es un término que sea, ¿cómo decirlo?, una especie de adjetivo descriptivo, ¿no? Como quien dice, che, qué moderno que sos, ese corte de pelo que tenés es re moderno. No, no tiene que ver con eso. La modernidad es un momento histórico. La modernidad es un momento histórico, pero además es un momento cultural, social, político y científico. Algo de esto quizás lo retome después, en la parte del seminario, porque también lo vamos a necesitar. Un momento social, cultural, político y científico. Y la ciencia moderna tiene su inicio después de que aparece, o mejor dicho, desaparece de algún modo el pensamiento, el ideario medieval. La modernidad surge después de la caída del pensamiento medieval, después de la Edad Media. En algún sentido, como muy reñido con la Edad Media. Esto es un poco lo que pasaba con Galileo también. Recuerden lo que decíamos antes respecto de Galileo. Galileo había precisado, había situado la cuestión del movimiento, había situado un hecho científico que el momento histórico medieval, la mentalidad medieval, no podía aún aceptar, y era que la Tierra se movía. ¿Sí? Bueno, efectivamente, lo que va a plantear Strasser, siguiendo a Husserl en su texto, es que va a ser muy importante la construcción que se va a dar del hecho en la física moderna, porque en ese punto la física en la modernidad va a emerger como un modelo de ciencia. Y en este punto va a encontrar un referente efectivamente en Galileo, que es uno de los físicos más importantes de la modernidad. Y con Galileo va a surgir lo que aquí Strasser sitúa como el modelo o el método matemático geométrico. El método o el modelo matemático geométrico. Efectivamente, lo que va a plantear Strasser es que lo que va a introducir Galileo es un parámetro matemático, geométrico en la naturaleza. Va a considerar la naturaleza a partir de este parámetro, de este modelo matemático geométrico. Esto quiere decir que yo no voy a describir la naturaleza a partir de cómo la toco, de cómo la siento, de cómo la veo, de cómo la intuyo, de cómo se me presenta a mí individualmente. La naturaleza para alguien puede ser hostil, para alguien puede ser apacible, para alguien puede ser agradable, pero si yo lo que quiero es establecer un conocimiento, no puedo guiarme por lo que cada uno percibe de la naturaleza. Entonces, yo puedo pensar un río, por ejemplo, como si fuera una recta o como si fuera una curva o como que serpentea, ¿sí? O incluso, si yo quiero construir una casa, bueno, para poder establecer cómo voy a construirla, no existe un terreno que sea ni un cuadrado perfecto, ni un rectángulo, porque los rectángulos, los cuadrados, los triángulos no existen en la naturaleza. Pero puedo pensar
el terreno a partir de esas formas geométricas, el cuadrado, el rectángulo, ¿sí? Y a partir de ahí calcular la superficie y saber qué es lo que yo puedo construir. Esto también es lo que ocurre si, por ejemplo, ustedes dijeran, che, ¿qué tal la silla donde están sentados ahora ustedes en la compu? Y alguno me dirá, la verdad que esta silla es muy cómoda. Otro me dirá, no, esta silla es una porquería. Otro me dirá, esta silla es divina. Otro dirá, esta silla es carísima. Otro dirá, esta silla es de cuarta. En fin, cada uno puede opinar respecto de esta silla. Pero sin embargo, ¿sí? Veo que acá en esta reunión hay 132 personas. ¿Sí? Podemos tener 132 opiniones diferentes. Pero podemos, las 132 personas, medir las sillas y vamos a llegar al mismo resultado. Podemos calcular cuánto tienen de madera, cuánto tienen de metal, cuánto tienen de tapizado de cuero, de goma pluma, de lo que sea que tengan las sillas. Las podemos pesar. Podemos medir qué volumen tienen. En fin, si yo me aproximo a este objeto a partir del método matemático geométrico, voy a lograr un resultado objetivo. Y cualquiera de ustedes que aplique ese método va a encontrar el mismo resultado. ¿Se entiende, compañeros? Y lo que planteaba así Galileo es que Galileo entendía que la naturaleza estaba escrita en caracteres matemáticos. Si yo hablaba el lenguaje de la naturaleza, iba a poder extraer un saber de ella a partir de la aplicación de este modelo matemático geométrico. ¿Sí? Ahora bien, lo que plantea allí Galileo, según Strasser, es que yo me alejo del mundo que veo hacia un mundo que pienso. Es decir, que ya no se trata de cómo veo al mundo, sino de cómo lo pienso. Lo pienso a partir de lo que llama aquí en el texto seres de razón, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, las figuras geométricas, a partir del modelo matemático geométrico. Ahora bien, si bien es cierto que digamos, conocimiento objetivo vale para lo cuantitativo, Galileo también entendía que valía para lo cualitativo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que para lo cualitativo también se pueda aplicar el modelo matemático geométrico? Bueno, lo que decía Galileo es que lo cualitativo dependía de lo cuantitativo. Había una ley de interdependencia causal que hacía que dependiera de lo cuantitativo. Piensen ustedes en una guitarra. Seguramente más de uno de ustedes toca la guitarra. Si ustedes saben que la guitarra tiene cuerdas y que hay un clavijero que ajusta y afloja la cuerda de la guitarra. Que esto que es pura y estrictamente cualitativo, que es la nota que me da la cuerda de la guitarra cuando yo la toco, ¿de qué depende? Depende de que ajuste más la clavija o la afloje. Entonces el sonido es más agudo o es más grave. Y esto es lo que plantea Galileo, que lo cualitativo depende de lo cuantitativo. Con lo cual, con el método matemático geométrico, lo que prometía era explicarlo todo, de algún modo, ¿no? Es decir, que esta concepción del hecho en física es lo que se traslada incluso a lo cualitativo. En este punto, también, lo que me parece importante situar es que efectivamente esta idea de Galileo pervive en toda la modernidad y de hecho pervive hoy incluso, ¿no? El test de inteligencia, ¿no? Si es que uno pudiera decir que el CI da cuenta de si alguien es muy inteligente o poco inteligente, bueno, esta es otra cuestión, pero la idea de medir la inteligencia como medir otro tipo de aptitudes de la personalidad
surgen de allí, en donde lo cualitativo depende de lo cuantitativo. Bueno, aquí lo que encontramos es que el hecho termina siendo un hecho físico. Y este hecho físico está determinado por el método. El método de Galileo, ¿cuál era? Matemático, geométrico. Claro, cuando él dice, Galileo, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, es entendible, porque ese es su método. ¿Sí? Efectivamente, su método es el de las matemáticas. Él ve, efectivamente, medidas, números, cantidades, por todas partes. Bien, lo que va a cuestionar Strasser en el planteo de Galileo es que Galileo lo que hizo, no tanto Galileo, sino la modernidad que tomó el modelo de Galileo y lo extendió a todas las ramas del episteme, es vestir al mundo con un ropaje de ideas. Y el problema no es simplemente vestir al mundo con un ropaje de ideas, sino identificar a la persona con el ropaje. Porque en definitiva, una cosa es lo que yo pienso, ¿no? En este me alejo del mundo que veo hacia un mundo que pienso, y una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que el mundo es. Porque efectivamente, no hay en la realidad, digo, en la naturaleza, uno no encuentra un cuadrado, un cubo, un círculo, un triángulo, una pirámide, un rectángulo, sino que todas esas figuras son seres de razón, es decir, son seres que existen en nuestro pensamiento. Y esto es un poco lo que Strasser denuncia como un exceso de lo que es la aplicación del método matemático geométrico. El exceso que tiene que ver... Chicos, les pido que silencien los micrófonos porque hace eco, ¿sí? Este exceso tiene que ver con que en pos de la objetividad se pierde de vista el punto de vista particular y subjetivo. Ahora bien, ¿qué es lo que extrae de aquí Strasser? Y esto después lo van a trabajar mejor en prácticos. Lo que extrae de aquí Strasser es que lo que da cuenta del funcionamiento de la ciencia es esta relación hecho-método, en donde el método es lo que me permite un acercamiento a una determinada verdad. Pero también me permite construir hechos que van a tener, de algún modo, el molde, la marca de ese método. Como lo vemos acá, efectivamente, el método geométrico deja la marca numérica, geométrica, el índice matemático. ¿Sí? Bueno, hay otra cuestión que me parece que es importante situar, y con esto terminamos esta parte y nos tomamos un descanso antes de lo del seminario, que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes van a ver que lo que plantea Strasser en el texto es que, digamos, hay una relación en la ciencia y en el desarrollo del conocimiento, del episteme, entre hecho y método que es indisoluble. Ahora bien, en la modernidad, en lo que llamamos la ciencia moderna, al menos hasta fines del siglo XIX y quizás para algunos un poco más, lo que encontramos es que el método tiene la función de ser un verificador de hechos, como si fuera una especie de
digamos, instrumento que me permite verificar los hechos. Y en donde no solamente permite constatarlos como si fuera el telescopio o el microscopio, sino que tomando todo el peso de la palabra verificar, hace de estos hechos una verdad. Una vez que los verifica, los constituye en verdad científica. Es decir, que el método en la modernidad funciona como un garante de la verdad. Esto lo vamos a ver más claramente Pero la vez en que la viene, actualidad, cuando la veamos... ciencia no habla de verdad. Perdón, chicos, déjenme terminar, después me preguntan lo que quieran, ¿sí? Pero déjenme terminar de desarrollar. El método lo vamos a ver mejor la vez que viene con Descartes, donde Descartes plantea que no habiendo más que una verdad para cada cosa, cualquiera que la encuentra sabe de ella todo lo que se puede saber. ¿Y esto por qué? Porque la relación que tiene el método con su objeto es verificar el hecho, es establecer un hecho como verdadero, como una verdad indubitable. Esto en la modernidad funciona de esa manera, donde el método funciona como una garantía. Sin embargo, lo que va a plantear Strasser es que justamente tenemos que cuestionar esto. ¿Por qué? Porque en definitiva, y esto es lo que se empieza a abrir en lo contemporáneo, si yo elijo un determinado método, voy a ver que hay una elección de un determinado camino. Método viene del griego meta y odos, camino hacia una meta. Y esto es una de las cuestiones que toma efectivamente Strasser. El método es como un camino. Y los hechos son todos aquellos, dice Strasser, que encuentro a la vera de ese camino metódico. ¿Sí? En ese sentido, si yo utilizo el método, ustedes hablaron del inconsciente, bueno, el método de la asociación libre, no me voy a encontrar con la conducta. Me voy a encontrar con los hechos del inconsciente, los lapsus, los actos fallidos, los sueños, etcétera, etcétera. Si yo utilizo el método de la observación, como lo toma el conductismo, me voy a encontrar con el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, etcétera, etcétera. Es decir, que el método tiene una íntima relación con los hechos. Y también esto lo que nos muestra es que el hecho no es un dato natural, sino que es una construcción. Una construcción que está posibilitada por el método. Porque el método, y ahí es donde tenemos la grandeza, ¿no? En esta cuestión de miseria y grandeza del hecho, el método me permite extraer algo de lo real, algo que no es una verdad total y absoluta, pero que sí es, como dice Strasser, un microcosmos de verdad. Es una porción de lo real, ¿sí? Pero que no es esa verdad total y absoluta. Que esto es un poco lo que sí estaba jugado como apuesta en la modernidad, donde el método funcionara como un garante de la verdad y donde el positivismo es la máxima expresión de esa idea en tanto positivismo objetivista, ¿no? En donde de algún modo yo descarto al sujeto, efectivamente me quedo con lo que puedo retratar del objeto. ¿Se entiende, compañeros? Bueno, esto igual después lo van a trabajar un poco mejor con el docente de prácticos, la docente de prácticos, cuando trabajen el texto de Strasser. Creo que Matías o alguien había querido hacer algún comentario. Sí, que en Sí. realidad la ciencia no se encarga de la verdad, sino de que el método sea válido. Al menos la ciencia popperiana no habla nunca de verdad.
Popper, ¿de qué año es? Y es un poco más contemporáneo. Es del siglo XX, Popper. Estamos hablando de la modernidad. En la modernidad, el planteo, y después lo vamos a ver un poco más, el planteo, incluso lo vamos a ver un poco mejor también con Descartes, ¿sí? El planteo fundamental es la verdad científica. Y esto por una cuestión que les adelanto, en la cual participan tanto Galileo como Descartes, pero también participan los filósofos de la Ilustración, de algún modo, ¿sí? En donde separan la verdad científica del conocimiento divino. Porque efectivamente la verdad, antes de la modernidad, solamente estaba definida por la Iglesia, por el saber divino, ¿sí? Y es a partir de la modernidad que el método puede separar algo allí como un conocimiento válido que no depende de algo divino, sino que depende de la producción científica. Pero eso lo vamos a ver mejor con Descartes, ¿sí? Bueno, chicos, nos tomamos, son 4:15, ¿sí? 16:15. Nos tomamos 10 minutos y después regresamos, silenciamos nuestras cámaras, nuestros micrófonos. El que quiere se puede desloguear, digamos, pero para evitar el tema del logueo-deslogueo, yo diría de apagar la cámara, silenciar el micrófono y volvemos entonces en 10 minutos con ¿Puedo un hacer la café en la última mano, pregunta? lo que quieran. Sí. ¿Existe la verdad objetiva en algún punto? Claro que sí, obvio. Buenísimo. Lo que yo digo. La propia. Claro, tan objetivo como yo. Este es un punto. Esto suena chistoso, pero lo que yo estoy introduciendo, cuando digo yo, es la particularidad subjetiva. ¿Existe? Te hago otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de que yo deje de ser yo? ¿Existe la posibilidad de que no exista el sujeto? No me contestes. Tomémonos los 10 minutos de reflexión y volvemos en 10 minutos. ¿Sí? Profesor, rápidamente le hago una cuestión burocrática, una pregunta. ¿Se la hago ahora o al final de la clase? Para saber. ¿Cómo? Tengo una pregunta de más burocrática, pero ¿se la hago ahora o al final de la clase? Después, cuando volvemos. Ok, gracias. Dale. Terminamos esta grabación acá, ¿eh? Dale, profe.